un honor tener tanta gente acá. Las noticias de Bolivia de hace unos días decían que Bolivia ha perdido un 30% de su agua superficial y Santa Cruz, uno de los departamentos, ha perdido más del 60% de sus aguas superficiales. Si vemos qué ha pasado en los últimos años en Bolivia, por ejemplo, el 2000, ¿y por qué están desapareciendo las aguas superficiales? El 2019 en Bolivia se quemó una superficie de bosque amazónico más grande que todo a Costa Rica. Y cada año continúan estos incendios y junto con Brasil son los dos lugares donde el bosque amazónico se está consumiendo. No obstante, la Unión Europea reavivó una negociación de un tratado de comercio, de libre comercio con el Mercosur, que es básicamente Brasil. Y yo me acordé que por el 2008 estábamos luchando contra este acuerdo y ya lo había olvidado. Y resulta que ahora estaban reavivando y haciendo avanzar más el acuerdo de libre comercio. ¿Y con quién estaban negociando? ¿Con quién estaba avanzando? Era con Bolsonaro. Y Bolsonaro es presentado en el exterior como un medio fascista, machista, bruto, derechista, en fin. Pero no hubo ningún problema para hacer avanzar con él las negociaciones del tratado y que mientras estaban negociando el bosque amazónico se está consumiendo y esto es, después vamos a ver por qué está ardiendo, pero ahí podemos ver que eh, cuando llego a Europa y oigo la discusión sobre el cambio climático, está sobre todo casi exclusivamente centrado en el petróleo y relativos, pero no aparece nada de este problema que les estoy hablando. Y no aparecen muchos problemas de los que les voy a hablar. Entonces, por eso quiero, partiendo de la realidad, plantear un debate y ojalá haya este debate. Ahora, para comprender lo que pasa en Bolivia, y no voy a hablar mucho de Bolivia en realidad, porque para comprender lo que pasa en Bolivia hay que comprender lo que pasa, en qué río está navegando Bolivia. O sea, es importante comprender la estructura del comercio internacional, de las relaciones geopolíticas internacionales, que es donde Bolivia, este pequeñito país económicamente, está navegando. Ahora eso es muy importante porque acá se oye de una relativamente gran cantidad de nuevas normas y políticas destinadas a solucionar el problema del clima, pero y a nivel científico hay cálculos muy impresionantes de las perspectivas del cambio climático, pero es importante ver, y sin eso no se puede, ver en qué suelo van a sembrar esa semilla. ¿Cómo es ese suelo? O sea, ¿cuál es la estructura del mercado internacional? ¿Cuál es la estructura geopolítica del mundo donde se quieren aplicar estas medidas? Entonces, eso es lo que a ese respecto es que vengo a hacer el planteamiento de nuestros puntos de vista. Comenzando, Bolivia es conocida últimamente por el litio. No sé qué han escuchado ustedes sobre Bolivia, pero yo sé que algunos habrán escuchado que Bolivia produce baterías y produce automóviles eléctricos
Y al respecto, yo solamente les voy a invitar a revisar las estadísticas oficiales de comercio exterior y a ver si encuentran automóviles eléctricos y si encuentran baterías. Así no discutimos. Los números cuentan porque otra cosa es la propaganda. Para cortar, Bolivia de vez en cuando produce carbonato de litio de cierta calidad como parte de un proyecto, de una fase experimental, y han pasado 15 años con un capital asignado de más de 1.000 millones. Entonces Bolivia no ha logrado pasar de esta etapa de experimental de producción. Y nuevamente les invito a entren a las estadísticas de comercio exterior y eso. Pero conocen, aquí hablan del litio como un mineral verde y de muchos minerales verdes, pero el litio, por más verde que lo veamos, es un mineral. No es nada más que un mineral. Y es un mineral que está muy caro, entonces dicen Bolivia puede salir de la pobreza con este mineral. Puede ser la Arabia Saudita del litio. No sé dónde ha nacido este eslogan, pero hay que aclarar que Arabia Saudita produce petróleo y el petróleo es fuente de energía. El litio no es fuente de energía. Disculpen que lo aclare así, pero no es fuente. El litio necesita energía, recibir. Entonces, esa energía puede venir también del petróleo. Pero de acuerdo a nuestra experiencia, vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Qué es lo que pasa cuando un mineral es caro, como actualmente es el litio? Varias posibilidades, pero tres son muy importantes. Es caro y se busca más. Se justifica las inversiones y se está encontrando más. Antes se hablaba del triángulo del litio, Chile, Perú, Bolivia. Se volvió cuadrado porque encontraron en Perú, se vuelve pentágono porque encuentran en México y están encontrando inclusive en Europa y en África varios lugares. Recientemente tengo noticias de la China, Mongolia tiene, Afganistán tiene, y entonces es caro, conviene encontrar y se está encontrando y tenemos experiencia de otros minerales. Cuando es caro se busca un sustituto, parcial o total. En el caso del litio, la batería de sodio está entrando en producción industrial, mucho más barata, menos efectiva, pero puede mejorar. Por ejemplo, y cuando un mineral es caro, nosotros estamos felices, porque a ustedes les vendemos más caro. Pero eso estimula la industria del reciclado. Entonces la industria del reciclado va opuesta. Entonces, puede pasar una de las tres cosas o las tres a la vez y se nos cae el precio y se nos cae el mercado. Nos ha pasado antes, sabemos eso. Pero hay otra posibilidad más, como toda minería genera daños ambientales. Y este cuadro, que es de la IEA, muestra dónde están los yacimientos de litio y de cobre, ambos muy verdes, muy importantes para las baterías. Están en la franja más caliente del planeta y donde hay problemas de agua. En Chile están en un desierto, el desierto más seco del mundo, y en Bolivia están en un semidesierto. Esto quiere decir que es grande el riesgo, al menos en el caso de Chile, de Bolivia y de Argentina, que las comunidades que viven ahí queden sin agua. Y esas comunidades ya son víctimas de una minería anterior. Entonces esto viene a sumarse. Los problemas medioambientales debidos a la minería han pasado a una nueva fase muy seria, que es la contaminación de la población. En Bolivia nosotros estamos terminando el estudio más grande que se ha hecho en la historia de Bolivia sobre contaminación por mercurio de la población, contaminación por mercurio en peces y en sedimentos de los ríos.
¿Qué resultados tenemos por contaminación de mercurio? ¿Por qué es mercurio? Es por la extracción de oro. Nunca se habla del oro como verde, pero no hay industria electrónica sin oro, entonces es muy importante también para la transición energética. ¿Qué resultados hemos obtenido en cuanto a la contaminación con mercurio? Según la Organización Mundial de la Salud, cada persona tendría que arrojar un índice máximo de 1. Es 1.000.000, una parte por millón, vamos a decir 1. En ningún caso, tomando comunidades que hemos hecho el estudio, hemos encontrado esta cifra. Hemos encontrado 3%, 3 promedio, hemos encontrado 6,5, 7,5 promedio, pero lo peor es que entre 0 a 19 años tenemos 6,5% de promedio de contaminación. Eso en la Amazonía. Eso quiere decir que estamos ante una tragedia por varias razones, entre otras porque este grupo de población de 0 a 19 años es el que va a tomar el país de aquí a poco. ¿Y cuál es el efecto del mercurio? Es parecido a lo del plomo, que es un gran problema en Perú. Afecta capacidad intelectual, produce alteraciones genéticas y problemas motores, de coordinación de miembros del cuerpo, etc. Eso como ejemplo. Podemos citar muchos más. Por ejemplo, la ruptura de represas mineras en Brasil, por ejemplo, Mariana, y donde han estado implicadas empresas europeas o la BHP Billiton, bancos de Europa, etcétera, etcétera. Podemos hablar de lo que no hay noticias en estos medios, la repetida ruptura de represas mineras en Bolivia. Bien, ¿cuál va a ser el futuro? Viendo estas políticas de transición energética. Aquí tenemos en la franja de abajo la demanda de minerales de un automóvil convencional. En la franja de arriba la demanda de minerales de un automóvil verde, automóvil eléctrico. Entonces la franja de abajo puede entrar 5 veces en la de arriba. Eso quiere decir una cosa, más minería. ¿Cuál es la importancia de la minería latinoamericana en el mercado minero del mundo? Aquí tenemos, esta es la línea del 50%. Este es el niobio de Brasil, pero como ustedes pueden ver, la importancia de la producción minera latinoamericana en el mercado mundial de minerales es poca. Pero siendo poca esta importancia, ustedes han visto los grandes problemas que tenemos por destrucción del medio ambiente, por contaminación de la población. Es decir, no hay una relación. Esto es poca producción y las consecuencias ya son muy grandes. Entonces, ¿cómo va a ser cuando queramos satisfacer esto? Esto va a tener que crecer mucho más. ¿Queremos salvar el planeta? Esa es la cuestión. Entonces, cuando ponemos tanto peso, por ejemplo, en los autos verdes, no estamos hablando de trenes. Yo quisiera venderles un tren a cada uno, pero no es negocio, no me van a comprar. Pero puedo venderles automóviles, eso sí van a comprar. Ahí hay negocio. Ahí hay negocio. Entonces, cuando ponemos tanto peso en los automóviles, ¿estamos hablando de negocios o estamos hablando de salvar el planeta? Porque las consecuencias de los automóviles verdes, ya les he dicho cuáles van a ser. Y estamos cambiando de petróleo a minería, pero esta minería no funciona sin petróleo. Si tienen el plazo 2030, 2050 para hacer grandes cambios, esto no funciona sin petróleo. ¿Podemos sustituir el petróleo para hacer este tipo de minería?
con energía, podemos sustituir en cierta medida con energía proveniente de megas represas o represas gigantes en los ríos de la Amazonía. ¿Pero es esto mejor? Estas represas generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, destruyen grandes zonas de bosque, desplazan población y traen una catástrofe económica para los países que se meten al negocio. Bolivia tiene, por ejemplo, 3 grandes proyectos de construir megas represas. Los grandes son Rositas, Bala Chepete, Cachola Esperanza, y una grande, pero es conjuntamente con Brasil. ¿Ya? Si sumamos esto en cifras oficiales, llegamos a 25.000 millones de dólares. Ese era el cálculo que hizo Evo Morales hace unos años. Esto es como 75% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Si sumamos cifras reales, hay estudios que se han hecho recientemente, normalmente, sea en país subdesarrollado o en país desarrollado, las represas terminan costando 95% más de lo previsto. Estaríamos hablando de cerca de 50.000 millones de dólares. Un gran negocio. Y sería una catástrofe para Bolivia. Con esta economía, con la situación económica que tenemos actualmente. Ahora, como dije, yo sé, tal vez ustedes han escuchado que Bolivia produce baterías. ¿Cuánto de la batería es litio? Es 3.2% de la batería es litio. Quiere decir que Bolivia, el día que produzca litio grado batería, o sea, calidad para batería, va a tener el 3.2 de la batería. ¿Y el resto? Cobalto de Congo, níquel de Indonesia, grafito de la China y el cerebro electrónico. Pero vamos a ser más prácticos y vamos a suponer que Bolivia ya produce el litio grado batería, entonces salimos al mercado internacional. Y ahí nos encontramos con esto, hablando de los minerales verdes. Estos países tienen minerales verdes, estos no. Estos países que no tienen son ricos, estos son pobres. Y los países que no tienen y son ricos son los que hacen las reglas para el mercado internacional. Aquí tenemos una estadística del Banco Mundial, del CIADI, que es un tribunal que está en el Banco Mundial donde se resuelven conflictos entre transnacionales y estados. Y como las transnacionales corresponden a un estado, entonces tienes este resultado. Cuando yo he visto estos datos me he hecho una pregunta. ¿Quién acusa a quién en este tribunal? Tenemos 1.340 casos. ¿Quién acusa a quién? Aquí están los acusadores. Son los países ricos. En un 71% de casos los acusadores son los países ricos. Ese es el orden internacional. Lo mismo o situación parecida ocurre en la Organización Mundial del Comercio. En ese mundo Bolivia va a navegar. Pero además hay otra cosa que no son precisamente las reglas, sino que se refleja aquí. Por ejemplo, estas son las colonias que tiene Francia en África. 14. Es lo mismo. Francia es uno de los países más ricos del mundo y más poderosos militarmente del mundo, y sus colonias son las más pobres del mundo, inclusive más pobres que Bolivia. Entonces, ¿cómo es posible que ellos tienen este régimen? De ahí sacan mucho uranio, por ejemplo, para sostener, y el uranio es parte importante de la transición. ¿Cómo hacen? Controlan la moneda, controlan el acceso a los recursos naturales y tienen presencia militar, intervenciones militares. Cuando yo he visto eso, yo he dicho, qué barbaridad, ¿no? A mí que me gustaba Edith Piaf y Jacques Brel y todos los cantantes, pero la cuestión es,
Después hago la comparación con nuestros países y es el mismo sistema. Estamos atrapados por una moneda, atrapados por los recursos naturales y por las intervenciones militares o veladamente militares, golpes de Estado, etcétera. Bolivia, por ejemplo, en los años 60, 70, 80 ha sufrido golpes de Estado que vinieron desde Estados Unidos y una vez instaladas las dictaduras, países que no participaron les vendían armas a las dictaduras. Esa es la realidad del mundo. Y ahora vienen, como dije, las propuestas de nuevas medidas. Uno de estos es la debida diligencia, pero es voluntaria. Primer problema. El otro problema es esto, las listas de materiales críticos o de materiales estratégicos que se están haciendo, no en un país, en muchos países tienen, y los renuevan cada 3 años, cada cierto tiempo. He estado en debates recientes sobre esto y yo les digo, nosotros tenemos experiencia de estas listas desde la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros no es nada nuevo. ¿Cuál es la característica de estas listas? Su objetivo es garantizar el abastecimiento de materias primas. No hay problema, cualquier comerciante se plantea eso, pero por esto se vuelve un problema geopolítico. ¿Por qué? Porque para garantizar el acceso a las materias primas tienes que controlar la fuente. Bolivia puede ser la fuente de litio, Chile la fuente de litio, tienes que controlar Chile. La experiencia que hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial muestra eso. Entonces tenemos un régimen voluntario por una parte y por otra parte tenemos esto que es un plan geopolítico por excelencia. Pero hay algo bueno que es ya voy a terminar, que es no sé qué se llama en español, el Green Deal de la Unión Europea. Y ahí he leído algo muy importante, tanto en los documentos como en los discursos que presentan, y ahí hacen una relación muy interesante, dan lugar a que cuestionemos la relación entre el comportamiento del Producto Interno Bruto y la energía. Para todos los países van más o menos paralelos. Hay más desarrollo, más consumo de energía. Menos energía, menos desarrollo. Eso va paralelo. Históricamente siempre ha sido así. Entonces, es muy inteligente. ¿Y cómo hacemos para desvincular la energía del Producto Interno Bruto? Pero yo me pregunto, ¿por qué está la energía ahí? Es porque tiene un precio. Ahí está todo lo que tiene precio. ¿Ya? Y tiene precio porque es una mercancía. Y las mercancías se producen para obtener ganancia. ¿Y cómo se obtiene ganancia? Se obtiene básicamente haciendo que ustedes consuman más, 1, y 2, que paguen más, un precio más alto. Y viene la tercera condición para obtener ganancia, es ampliar lo más posible el margen respecto a los costos de producción. Ustedes están aquí, consuman más, paguen más, y aquí estamos nosotros, costos más bajos, o sea que mayores daños ambientales, más pobreza. Este desbalance que hay, además, aparte de lo económico, es la estructura de las guerras. Por eso tenemos, por ejemplo, en cuestión de petróleo, nosotros una historia de más de 100 años de guerras. Ahora la pregunta es, las energías verdes, ¿en qué terreno van a entrar? Van a entrar en esta estructura, porque no están cambiando esta estructura. No están haciendo nada para cambiar esta estructura. Tenemos que ser realistas. Entonces, a los árboles de la Amazonía, ¿qué les importa si los cortas con una motosierra que funciona con gasolina o funciona con litio? El efecto es el mismo. Entonces, eso quiere decir, si no cambiamos la estructura de la que he hablado, entonces todas las buenas semillas van a caer en un terreno donde se van a convertir en el mismo problema. Con eso termino. Gracias.